A ver, es posible pensar por un segundo en la estructura clásica de, digamos, una gran película. Ujú. Hay una introducción muy cuidadosa de los personajes, un desarrollo que está lleno de obstáculos, horas y horas de tensión construyéndose en la trama, y de repente, Llega el clímax. exacto, ese momento decisivo donde todo el conflicto se resuelve y el mensaje final queda, pues, bajo los reflectores. Y resulta que, curiosamente, la ciencia y la investigación académica funcionan bajo una lógica casi idéntica, Sí, totalmente idéntica. porque pasan meses, a veces años enteros dentro de laboratorios, recolectando datos interminables, cruzando variables, peleando con hojas de cálculo que, o sea, parecen no tener fin. Pero todo ese esfuerzo colosal tiene su propio clímax, ¿no? Así es. El día de la presentación del proyecto. Ese es el instante exacto donde el trabajo arduo por fin sale a la luz. Y es un instante, de verdad fascinante, porque es ahí donde la ciencia deja de ser un ejercicio solitario, de estar encerrado en un cajón, y se convierte en un acto de comunicación pura. Claro. Y en la inversión de hoy, nuestro gran objetivo es de codificar exactamente eso. Vamos a extraer las mejores estrategias de comunicación académica desarrolladas por el investigador William Castillo González, allá en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales. Ujú. Esto para entender por qué una investigación, por más brillante y, digamos, revolucionaria que sea en el papel, pierde absolutamente todo su impacto si no logra ser comprendida por la comunidad que la escucha. Sí, y esa es justamente la gran misión de este análisis profundo, descubrir la mecánica detrás de cómo transformar investigaciones densas, pesadas, altamente complejas, en mensajes tan nítidos que logren cautivar a cualquier audiencia. Y esto termina siendo una habilidad vital para cualquier persona que esté interesada en el aprendizaje continuo, ya sea defendiendo una tesis en una aula universitaria o, no sé, presentando métricas de rendimiento en el mundo corporativo. Es que los errores al intentar transmitir ideas complejas son, la verdad, sorprendentemente universales. Uf, sí. Quien más, quien menos ha sufrido alguna vez de estar en una presentación completamente soporífera, ¿no? Totalmente, o sea, todos hemos estado ahí. Así que vamos a desglosar estas herramientas prácticas para evitar ese naufragio comunicacional. Y a ver, el punto de partida, antes de encender un proyector o de diseñar una sola gráfica, reside puramente en la palabra hablada. Sí, la oralidad es el vehículo principal aquí, y hay un consenso absoluto en la academia sobre esto. El núcleo de cualquier comunicación efectiva empieza en la comprensión profunda que tiene el expositor sobre su propia materia. Claro, dominar el tema. Exacto. Porque un error clásico y de verdad fatal es creer que presentar un proyecto consiste simplemente en tomar el documento escrito de la investigación y leerlo en voz alta frente al auditorio. Ay, sí. Eso garantiza la desconexión inmediata del público. De lo que realmente se trata es de transmitir una estructura lógica que es innegociable. Tienes que dominar el tema con tanta seguridad que el texto escrito se vuelva, pues, innecesario. O sea, volviendo a la analogía del cine que decíamos al principio, sería esa estructura clásica de 3 actos, ¿verdad? Tal cual. Una introducción muy clara para establecer qué se está investigando y por qué importa. Luego un nudo o desarrollo donde se explica la metodología aplicada y los resultados. Y finalmente una conclusión, ese gran cierre para resumir logros y proyectar a futuro. Así de simple. Pero a ver, aquí hay algo que siempre genera un nivel de ansiedad brutal, y es el factor tiempo. Uy, el reloj. Sí. Porque por lo general en los congresos científicos o en las defensas te dan un margen de apenas 7 a 10 minutos para exponer todo este trabajo. Y, o sea, me resulta una limitación casi absurda. ¿Ah, sí? Sí, porque resumir 2 años de investigación en 7 minutos es como intentar meter un elefante adulto en un automóvil compacto. Es un acto de contorsionismo. Es una buena imagen. Pero ¿no se corre el riesgo de trivializar el esfuerzo científico al reducirlo a una cápsula de tiempo tan pequeña? Es una objeción súper común, pero la realidad demuestra todo lo contrario. No se trivializa en absoluto. De hecho, se purifica. Se purifica. Sí. O sea, esa restricción de tiempo no está diseñada como un castigo para el investigador, sino que actúa como un filtro implacable de claridad. Funciona bajo un principio cognitivo muy simple. Quien realmente domina un tema en profundidad, quien conoce cada grieta de su investigación, es capaz de destilarlo a su esencia más pura. Claro, porque sabe que es lo importante. Exacto. Si un expositor no puede explicar el núcleo de su descubrimiento en 10 minutos, lo más probable es que haya aspectos del mismo que aún no comprende del todo.
El límite de tiempo te obliga a separar el ruido de la señal. Entiendo. Además, el éxito en un escenario no se mide por el volumen crudo de información que logras pronunciar por minuto, no. Se mide por el nivel de convicción y la conexión intelectual que logras establecer con la sala. Eso tiene muchísimo sentido. Es obligar a la mente a priorizar, a ir al grano. Y hablando de prioridades y de dominar el entorno, hay un detalle sumamente pragmático en las directrices de Castillo González que me llama mucho la atención. A ver. Es la insistencia casi obsesiva, diría yo, en tener un plan de emergencia. Ah, sí, vital. La obligación absoluta de llevar la presentación en múltiples formatos. Que si guardada en una memoria USB, que enviada por correo electrónico, respaldada en la nube. Porque la tecnología huele el miedo. Literal. Seamos honestos, la tecnología siempre decide fallar en el proyector en el momento más inoportuno. Totalmente. Y, a ver, no es solo una cuestión de logística informática, ¿eh? Es una estrategia de psicología preventiva. ¿Cómo así? Pues que la preparación técnica es un reflejo directo de la preparación mental. Tener ese plan de respaldo reduce drásticamente la carga de ansiedad del expositor. O sea, si el proyector falla o si no hay internet en la sala, la persona que realmente domina su oralidad puede respirar profundo y continuar su exposición de manera fluida. Claro. Esto demuestra empíricamente que la presentación visual es solo un apoyo, un accesorio, y no el mensaje en sí mismo. Pero, claro, cuando la tecnología sí funciona, entramos en otro terreno sumamente delicado. Sí. Porque dominar los nervios y el discurso oral no es la única batalla. Si la palabra hablada es el vehículo, el soporte visual es el mapa. Una vez que se tiene claro qué se va a decir, el gran reto es cómo mostrarlo. Ese es el gran salto. Y aquí es donde ocurre ese fenómeno tan temido. El expositor empieza a hablar, proyecta una diapositiva y mágicamente el público deja de escuchar y baja la mirada para ponerse a leer la pantalla en completo silencio. Uy, sí. Y ese es el síntoma definitivo de un diseño visual deficiente. Para evitar que la pantalla compita con la voz humana, existen 5 conceptos fundamentales que rigen la creación de diapositivas académicas efectivas. A ver, ¿cuáles son? Deben ser visualmente grandes, estructuralmente simples, conceptualmente claras, revelarse de manera progresiva y mantener una consistencia estética. Ok, grande, simple, claro, progresivo y consistente. Exacto. Y para forzar esa simplicidad, el entorno académico promueve una norma que suele generar bastante resistencia, sobre todo entre quienes adoran llenar cada centímetro de espacio en blanco. Es la estricta regla del 666. Ok, me quiero detener justo ahí. La famosa regla 666, que suena a algo diabólico, por cierto. Un poco, sí. Máximo 6 palabras por línea, máximo 6 líneas por diapositiva y máximo 6 palabras en el título. A ver, entiendo la intención de simplificar, pero me resulta un poco extremo. ¿Te parece? Es que si hay que presentar, digamos, el desarrollo de una fórmula matemática compleja o una definición médica con muchas variables, reducirlo a 6 palabras por línea parece materialmente imposible. No se corre el riesgo de omitir información vital o de simplificar tanto que se pierda el rigor científico. Es una inquietud válida. Pero, a ver, la regla no busca eliminar el rigor. Busca trasladar la responsabilidad de ese rigor al orador, no a la pantalla. La psicología cognitiva detrás de esta regla es biológicamente implacable. El cerebro humano tiene una limitación estricta en su memoria de trabajo. Claro. Una voz que está desarrollando una idea compleja. Es lo que se conoce como el efecto de atención dividida. O sea, o lees o escuchas. Exactamente. Cuando se satura una diapositiva con párrafos enteros de definiciones, se obliga a la audiencia a tomar una decisión inconsciente. Y ambas cosas a la vez son imposibles. Entonces la regla 666 fuerza al investigador a usar la pantalla únicamente para anclar conceptos clave. Palabras detonantes, digamos. Palabras detonantes, cifras críticas, la profundidad, la explicación de la fórmula o los matices de la definición los aporta la voz. El procesador de textos es para imprimir, la diapositiva es para ilustrar. Es decir, es un rescate de la atención del público, básicamente. Totalmente. Y este rescate llega incluso al nivel anatómico de las letras, según veo. Las pautas son muy específicas sobre la legibilidad desde la última fila del auditorio. Se establece un tamaño mínimo de 28 puntos para el cuerpo del texto y 36 puntos para los títulos. Sí, hay que pensar en el que está sentado atrás.
Pero lo que resulta verdaderamente fascinante de esto es la guerra frontal contra las tipografías serif. Ah, sí. Es un detalle técnico que suele pasar desapercibido, pero tiene un impacto cognitivo inmenso. A ver, explícanos eso. Las fuentes serif, como la clásica Times New Roman, tienen esos pequeños remates, ¿no? Esas patitas o adornitos en los extremos de las letras. Sí, las típicas de los libros. Exacto. Fueron diseñadas hace siglos y son excelentes para medios impresos, porque esos remates crean como una línea imaginaria que guía el ojo a través de la página de papel. Pero la física de una pantalla luminosa es completamente diferente. Claro, la luz cambia todo. En un proyector, esos pequeños remates a menudo se pixelan o generan un ruido visual minúsculo que el cerebro tiene que procesar, y multiplicado por cientos de palabras genera fatiga visual. Wow, nunca lo había pensado así. Por eso, la recomendación estricta es usar fuentes sans serif, o sea, de palo seco, como Arial, Calibri o Verdana. Son letras de trazos limpios, geométricos, sin adornos. El cerebro las decodifica en fracciones de segundo y así reduces la fricción cognitiva al mínimo. O sea, todo suma para allanarle el camino al cerebro de quien escucha. Todo cuenta. Incluyendo el uso estratégico del color. Porque el énfasis está siempre en el alto contraste, ¿verdad? Sí, fondos muy oscuros con letras muy claras, o fondos blancos con letras oscuras. Y se advierte fuertemente contra esas combinaciones que parecen sacadas de un museo de los horrores visuales, como texto rojo sobre un fondo azul o amarillo sobre blanco. Ay, es que esas combinaciones literalmente vibran en la pantalla, causan dolor físico a la vista. Sí, son terribles. ¿Y qué hay de las animaciones? Porque a veces parece que los expositores descubren el menú de transiciones y dicen, a ver, vamos a usarlas todas a la vez. Sí, parece fiesta de PowerPoint. Las animaciones son, sin dudar, un arma de doble filo. La indicación académica es que deben ser funcionales, nunca decorativas. Funcionales. Sí, usar un efecto sutil como aparecer o desvanecer tiene un propósito muy específico, que es la progresividad. Revelar la información punto por punto, a medida que se habla, evita que la audiencia lea por adelantado y se desconecte del discurso actual. Claro, mantienes el suspenso, digamos. Exacto. Sin embargo, usar animaciones extravagantes donde las frases rebotan, giran o entran volando desde los márgenes solo distrae la atención del mensaje central y, la verdad, resta muchísima credibilidad profesional al trabajo. Cada elemento visual debe tener una justificación pedagógica. Tiene sentido. Y hay un caso práctico en la investigación de Castillo González que ilustra este contraste a la perfección. Él analiza cómo presentar el concepto de un ensayo clínico. Ese ejemplo es buenísimo. O sea, es visualmente agotador. Solo mirarlo da ganas de cerrar los ojos. Literalmente. Y luego muestra la versión optimizada bajo estos principios cognitivos. Que es el ejemplo definitivo de transformación visual. Sí, La diapositiva optimizada elimina por completo la definición de diccionario, asumiendo que el orador es un experto y la dirá de memoria. claro, volvemos a la oralidad. Exacto. En su lugar, simplemente divide el espacio visual en dos columnas súper limpias: ventajas y limitaciones. Ujú. Debajo de ventajas aparecen 3 viñetas cortísimas, de 1 o 2 palabras. Mayor control, aleatorización, menos sesgos. Y bajo limitaciones, el contraste. Coste elevado, barreras éticas, generalización compleja. Es un mapa visual inmaculado. Es que quien observa capta la estructura comparativa en menos de 3 segundos e inmediatamente devuelve su atención al rostro del orador, esperando que desarrolle qué significa exactamente ese coste elevado. La diapositiva hace el trabajo de soporte, el humano hace el trabajo de persuasión. Es la armonía perfecta. Pero ahora creo que es necesario dar un giro importante a esta inversión. A ver, Porque hasta ahora la escena mental ha sido la clásica. Un auditorio, a oscuras, un escenario iluminado, silencio absoluto y una pantalla gigante. Sin embargo, no toda la ciencia tiene el lujo de un público cautivo. no, para nada. En los grandes congresos internacionales existe un ecosistema completamente distinto. Un entorno ruidoso, lleno de pasillos, donde el conocimiento compite por la atención en un formato estático, el póster académico. El famoso póster. A veces, estas sesiones de pósters pueden sentirse como una feria de ciencias gigantesca. Cientos de carteles alineados, ruido de fondo, personas caminando apresuradas. Y existe un estigma muy fuerte alrededor de esto. Muy, muy fuerte. Muchos creen que si una investigación fue asignada a un póster
y no a una charla magistral, es porque es ciencia de, digamos, segunda fila. Y ese es uno de los mitos más destructivos en la academia moderna. El póster científico es un formato de comunicación robusto y en muchos sentidos cualitativamente superior para ciertos tipos de investigación. ¿Superior? Sí, es un error fundamental percibirlo como un premio de consolación. La dinámica de interacción cambia por completo. Piensa que una ponencia oral desde un escenario es en su esencia un monólogo jerárquico. Claro. El que está arriba sabe y los de abajo escuchan. Una persona habla desde la altura, cientos escuchan en silencio y con suerte hay 2 minutos para preguntas formales con un micrófono que pasa por la sala. La sesión de pósters, por el contrario, destruye esa jerarquía. Es un foro de interacción horizontal, frente a frente. O sea, se convierte en un diálogo en lugar de un discurso. Exactamente. Y el análisis resalta ventajas tácticas enormes. Primero, el impacto visual permanente. Mientras una charla dura 10 minutos y se evapora en el aire, el póster expone los datos durante todo el evento, trabajando pasivamente para los autores. Está ahí todo el día. Segundo, y quizá lo más importante, fomenta un nivel de networking súper profundo. Elimina barreras de intimidación y de idioma. Eso es clave. Claro, porque si un investigador junior o alguien de otro continente no se siente seguro tomando un micrófono frente a 1000 personas para cuestionar un dato, frente a un póster puede acercarse a escasos centímetros, señalar directamente un gráfico de barras y tener un debate técnico de igual a igual con el autor. ¡Wow! ¡Qué buena perspectiva! Las colaboraciones científicas más fructíferas, los cruces de laboratorios internacionales, suelen nacer en los pasillos de pósters, no en los aplausos de un auditorio. Pero para que un póster detenga a alguien que va caminando rápido por un pasillo, tiene que ser una obra maestra del diseño de la información. No puede ser un documento de Word impreso en tamaño gigante. Definitivamente no. Los ejemplos que se rescatan de la clase de la UCES son bastante reveladores en esto. Tienen una anatomía muy predecible, pero altamente funcional. Una introducción, métodos, resultados donde la carga visual debe ser aplastante y conclusiones. Sí. Hay 2 casos reales documentados que demuestran cómo la complejidad extrema puede domesticarse visualmente en un póster. A ver. El primero es el proyecto Micromundo, enfocado en la crisis de la resistencia a los antibióticos. Este póster es brillante, porque aborda conceptos densos como la iniciativa global One Health. Pero en lugar de escribir largos párrafos sobre la mutación bacteriana, el peso narrativo recae en macrofotografías de placas de Petri, diagramas circulares de propagación y gráficos de barras con colores supersaturados. El texto es mínimo, actúa solo como leyenda de las imágenes. Y el impacto visual es inmediato. Claro, te atrapa de una vez. Y el segundo ejemplo, el de la Facultad de Medicina de la UNAM, es aún más sorprendente por la naturaleza del tema. Uy, sí. Trata sobre un modelo de evaluación para exámenes profesionales utilizando la teoría de respuesta al ítem con un modelo de 3 parámetros. O sea, es estadística pura y dura. Súper denso. Un tema que en texto plano ahuyentaría a cualquiera. Pero el póster logra transformarlo en un flujo visual. En la sección de métodos, en lugar de texto, utilizan diagramas de flujo con flechas claras que explican el paso a paso. Es que esa es la clave. Y en los resultados, el espacio está dominado por curvas de función de información y tablas de confiabilidad codificadas por color. Es decir, toman la matemática abstracta y la convierten en una historia visual que el ojo puede recorrer de izquierda a derecha sin el menor esfuerzo. Pero lograr ese nivel requiere tiempo y respeto por el formato. El gran problema, y la verdad el origen de ese estigma de segunda fila del que hablábamos, es que muchos investigadores, al verse asignados a un póster, deciden armarlo la noche anterior. Sí, el típico copiar y pegar de última hora. Recortan y pegan bloques de texto interminables, ignorando cualquier regla visual. A esto se suma que, en ocasiones, los organizadores de congresos asignan pasillos estrechos o con muy poca iluminación. Eso tampoco ayuda. Nada. Si el autor no diseña con rigor y no se para frente a su obra dispuesto a interactuar y defender sus datos con entusiasmo, el póster se convierte rápidamente en un papel tapiz muy costoso y completamente ignorado. Triste, pero cierto. Incluso ahora, ¿no? Con la transición a los pósters electrónicos en pantallas interactivas que permiten incrustar modelos 3D o videos de reacciones químicas,
La exigencia de síntesis visual sigue siendo exactamente la misma. Y ya sea bajando las escaleras del escenario principal con las manos sudorosas, o después de estar 2 horas de pie frente a una pantalla interactiva debatiendo en un pasillo, ambos formatos convergen inevitablemente en el mismo punto de tensión, El momento de la verdad. el crisol absoluto. El momento donde el método científico realmente se pone a prueba, que es la recepción de la retroalimentación. El famoso feedback. Porque la ciencia no termina cuando el investigador guarda silencio. No, para nada. La verdadera ciencia comienza cuando la comunidad responde. Así es. Y este es quizás el pilar más importante de la formación académica. El material que analizamos subraya con muchísima fuerza que la retroalimentación jamás debe interpretarse como un ataque personal Claro. o como una crítica destructiva diseñada para herir el ego. La validación por pares es el motor de combustión interna del progreso científico. Ningún conocimiento sólido se construye en el aislamiento de una sola mente. Pero es un proceso duro, no hay que engañarse. Muy duro. A nivel emocional, recibir retroalimentación frontal puede sentirse como verse en un espejo muy iluminado justo después de una gran comida. ¡Ay, no! Es sumamente incómodo darte cuenta de que tienes un enorme pedazo de espinaca verde atascado en los dientes frontales, ¿no? Totalmente. La reacción inicial es de vergüenza pura. Pero, analizando fríamente, es infinitamente mejor que un colega te preste ese espejo durante unos segundos a que te dejen seguir caminando por la calle sonriendo y haciendo el ridículo por el resto del día sin tener la menor idea. Es una analogía muy gráfica, pero captura la esencia perfectamente. Ese pedazo de espinaca en el mundo académico puede ser, digamos, un sesgo de selección en la muestra de pacientes. O un error en una fórmula. Exacto, un error en la aplicación de una fórmula estadística o una conclusión que se proyecta mucho más allá de lo que los datos reales permiten afirmar. Por eso, las reglas del juego para este proceso son súper estrictas. La retroalimentación debe anclarse única y exclusivamente en criterios objetivos y metodológicos. Claro, no hay espacio para la subjetividad del estilo de, no sé, no me pareció interesante o no me gustó el tono de voz. Cero. La academia propone preguntas orientadoras que actúan como bisturís de precisión. Por ejemplo, el objetivo principal de la investigación fue definido con claridad desde la primera diapositiva. Esa es una. O, ¿los resultados que se acaban de mostrar responden verdaderamente a la hipótesis original o la investigación se desvió en el camino? ¿Hubo una correlación lógica y fluida entre lo que el orador explicaba y lo que mostraba en sus gráficos? Precisamente. Se evalúa el rigor, no a la persona. Y hay que admitir que esto requiere un nivel de madurez profesional excepcional. Sí, bastante. Aprender a recibir estas observaciones analíticas es tan vital como saber estructurarlas al darlas. Si durante el turno de preguntas un experto del público levanta la mano y demuestra con evidencia que una gráfica está mal interpretada, no está cuestionando la inteligencia ni la valía del expositor. Está aportando a la ciencia. Está ejerciendo su deber científico de mejorar el método. Está asegurando que la literatura médica o tecnológica que se publique a partir de ese proyecto sea realmente confiable. Desarrollar la capacidad de separar la identidad personal de los datos presentados es el salto definitivo hacia la verdadera excelencia investigativa. Es lograr un estado de desapego intelectual en favor de la precisión y la verdad. Totalmente. Y si hacemos un recorrido panorámico por todo lo que hemos desempacado hoy, es asombroso ver cómo cada engranaje conecta. Todo encaja. Comenzamos entendiendo la urgencia de estructurar la oralidad, aceptando que el límite de 10 minutos no es un muro, sino un cincel para esculpir el mensaje hasta su esencia más pura. Así es. Luego, desglosamos la ciencia detrás del diseño visual, la justificación biológica de la regla 666, la eliminación de las tipografías serif para evitar la fatiga cognitiva y el contraste de colores para no agotar la memoria de trabajo del público. Y también logramos derribar el mito del póster académico, entendiendo que, lejos de ser un formato secundario, ofrece un terreno inigualable para el debate horizontal, la claridad infográfica
y la creación de redes de colaboración sin jerarquías. Sí, Y cerramos con la necesidad imperiosa de abrazar la retroalimentación objetiva como la única herramienta capaz de pulir y validar cualquier descubrimiento. porque, en definitiva, la capacidad de tomar un volumen masivo de información compleja, encontrarle una narrativa lógica y presentarla visualmente sin abrumar a quien observa, es verdaderamente una superhabilidad transversal. Una superhabilidad. Me gusta ese término. Es que quienes logran dominar estas técnicas, ya sea buscando financiamiento para una startup biotecnológica, defendiendo una tesis doctoral o presentando resultados trimestrales en una empresa, son quienes finalmente logran que sus ideas trasciendan y generen impacto real. Es la perfecta sincronía entre la forma y el fondo. Un conocimiento profundo exige un vehículo de transmisión igualmente pulido. Sin ese puente de comunicación nítida, hasta la investigación más disruptiva corre el riesgo de quedar atrapada en el silencio de un disco duro. Lo cual nos deja con una pregunta bastante intrigante, casi filosófica diría yo, sobre el futuro inmediato de esta disciplina. A ver, Porque hoy en día estamos presenciando la llegada de herramientas de inteligencia artificial que son capaces de generar diapositivas visualmente perfectas, estructurar guiones en 3 actos y aplicar la regla 666 en cuestión de segundos. es impresionante lo rápido que avanza. Sí. Y si el diseño visual y la síntesis textual pronto estarán completamente automatizados y al alcance de un clic, ¿dónde residirá entonces el verdadero valor de un expositor? Es una gran pregunta. ¿Será posible que el diferencial definitivo de un científico del mañana ya no esté en lo estético de su presentación, sino puramente en su empatía humana? Ujú. En su carisma para conectar con la audiencia y en su agilidad mental para debatir y defender sus ideas frente a frente ante la crítica imprevista? Quizás, a medida que la tecnología suma la carga de crear el material visual perfecto, la genuina persuasión humana y la pasión por el debate se conviertan en el último y más valioso refugio de la verdadera comunicación científica.